Pepe Mujica. Pepe Mujica, un ex guerrillero del Frente Patriótico Tupamaro de los años 60. Algunos recordamos esa época del movimiento Tupamaro, un grupo terrorista que luchaba por la revolución, entre comillas, apoyado con armas y con apoyo táctico por Cuba y fundamentalmente por Ernesto Che Guevara, el médico argentino que se unió a Fidel Castro y que luego fue ministro y que luego se alejó del gobierno cubano, puesto que Ernesto Che Guevara quería exportar la revolución y conquistar toda América Latina, mientras que Fidel Castro se dio cuenta que con suerte podía lograr mantenerse allí en el poder a pesar de todas las tentativas norteamericanas para conquistar, reconquistar Cuba o cambiar el gobierno de Fidel Castro. Los Tupamaros fueron producto de la ideología guevarista. ¿A quién llegó esta ideología guevarista? Ernesto Che Guevara era un médico argentino de la clase media alta, o más bien de la clase alta de Argentina, que abraza los valores revolucionarios de la Revolución Cubana, como también ocurre con Pepe Mujica. Pepe Mujica, de una familia que llega a Uruguay en 1842 desde algún lugar del País Vasco, en España, y su familia materna de Italia, familia que se dedica a la agricultura y forma parte, después de mucho trabajo, de esta clase media alta uruguaya venida de fuera, venida de Europa. Pepe Mujica integra los grupos revolucionarios, guevaristas, castristas, cubanistas de la época de los años 60 y se hace miembro del Frente Tupamaro, que algunos recordamos, tal vez con mucho romanticismo, puesto que en la época se transformaron para muchos en héroes de la juventud de esos años 60. Cuando termina la democracia en Uruguay, frente a estos desórdenes provocados por los Tupamaros, más un gobierno de centroizquierda que se impone por las urnas en Uruguay, en 1972 se produce un sanguinario, un terrible golpe de Estado en Uruguay, uno de los más sanguinarios de América del Sur, más que Argentina, más que Chile. El número de víctimas fatales fue enorme y el número de desaparecidos, de exiliados, de personas separadas de sus familias, también. Recomendamos el libro Relojes Oria, la distinción en su mano. Primavera con una ventana rota, que muchos de ustedes sin duda ya han leído sobre esta época. Pero en esta época, Pepe Mujica, en 1972, es arrestado y pasa 12 años en prisión. Eso nos hace pensar en Nelson Mandela, que tuvo un poco la misma trayectoria, 12 años en prisión. Cuando vuelve la democracia a Uruguay, entonces es amnistiado por el nuevo gobierno democrático, liberado y se presenta primero a las elecciones para ser diputado, las que gana sin ninguna dificultad, y luego para ser senador. Y en 2010 es elegido
presidente de Uruguay en un gobierno hasta 2015 y en el año 2020, no hace tanto tiempo, se retira de la política y vuelve a su granjita. En realidad no vuelve porque nunca dejó de vivir allí. Él nunca aceptó la residencia reservada para el mandatario de Uruguay. Siempre continuó viviendo en su granjita y cultivando sus flores. Era un gran amante de las flores. Tampoco aceptó el auto presidencial y se mantuvo con su escarabajo de Volkswagen que tenía ya varias décadas de existencia y con ese auto se mantuvo. Cuando vino a Chile, cuando fue la reunión CELAC, Unión Europea, vino como presidente de Uruguay. Cada uno de los presidentes de los países que participaron llegaron en aviones presidenciales. Él llegó en un avión de línea de la compañía de su país, Pluna, en un avión de línea al aeropuerto y se bajó del avión como cualquier pasajero. Decíamos que en 2020 se retira de la política y regresa a su granjita. Estuvo toda su vida casado con Lucía Topolansky, una emigrante europea, seguramente de Ucrania, Rusia o Bielorrusia, pero de ese sector de los Urales, de religión judía, que llegó con su familia a Uruguay, escapando de los pogromos de la época y con algo de anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Vivió con su mujer con gran sobriedad, la mantuvo mientras fue diputado, donó su sueldo parlamentario a obras sociales, mantuvo esta sobriedad cuando fue presidente. Internacionalmente se opuso a la invasión de Libia por los Estados Unidos y fue muy cercano al presidente venezolano Hugo Chávez. Como Pepe Mujica, hay pocos, consecuente con sus ideales. Estuvo listo para dar su vida por sus ideales, luchó tal vez de una manera romántica como ocurrió en los años 60 y pagó por ese pecado de haber utilizado las armas para imponer ideas políticas. Estuvo 12 años preso. Salió de la prisión en donde se dice que fue muy maltratado y fue diputado, senador y presidente de ese hermoso país que da al océano Atlántico y al río La Plata. Un gran ejemplo, un ejemplo que si los presidentes de esta América Latina tan golpeada siguieran, sin duda nuestra política sería mucho más digna, mucho más noble, mucho más limpia y sin duda viviríamos todos mucho mejor. Pero esperando esto, hacemos un homenaje a este difunto presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.